Otro amor. Capítulo 3. De cara al pasado. Al término de la presentación de Jay, Jeff experimentó una extraña sensación de orgullo. A pesar de su pregunta poco convencional, ella respondió con confianza manteniendo una mirada firme. Jeff se preguntaba si tal vez había sido demasiado atrevido, pero a medida que la presentación avanzaba, quedó claro que Jay era una profesional consumada en su campo. Y después de unas horas de deliberación con su equipo, llegaron a la conclusión de que tanto Construcciones Lee Jung como CS Construcciones habían destacado notablemente, siendo sus propuestas las más innovadoras, y a pesar de las altas expectativas que tenían de ambos equipos, Jeff no podía sacarse de la cabeza a Jay y al hombre que la acompañaba. ¿De verdad eran simples colegas? La familiaridad entre ellos sugería que se conocían desde hacía tiempo, y con esa idea en mente, Jeff decidió que no podía permitirse perder más tiempo. Mientras tanto, en un lugar distinto, Jay se despidió de Woo-Jae tras una pequeña celebración con algo de alcohol y una barbacoa. Con el final de la presentación, también se esfumaron sus nervios. El breve momento de relajación que compartieron les ayudó a liberar un poco de estrés, y entre sorbos de bebida, la conversación fluyó entre diversos temas. Discutieron sobre el trabajo, sus vidas personales y sus solitarias experiencias amorosas. Para Woo-Jae quedó claro que Jay no estaba completamente interesada en iniciar una relación en ese momento, y en parte él lo comprendía. Poco después, viendo cómo Jay se alejaba, Woo-Jae suspiró profundamente. Durante su charla no había encontrado el valor para confesar sus sentimientos, temiendo que hacerlo en ese momento pudiera asustar a Jay. Ya era bastante difícil para ella abrirse debido a su pasado tumultuoso, así que él decidió callar una vez más. Entretanto, Jay, que ya se encontraba en el ascensor, se sorprendió al ver que la pantalla empezaba a fallar de repente, y aunque había seleccionado el 9º piso, el ascensor comenzó a subir más allá de ese nivel, desconcertándola por completo. Y a pesar de sus intentos por activar el botón de emergencia, el ascensor continuó subiendo hasta llegar al último piso del edificio. Cuando las puertas se abrieron en el 25º piso, Jay se quedó inmóvil. Frente a ella, una muñeca matrioska la esperaba. El pasillo estaba vacío y una serie de muñecas similares marcaban un camino hacia la azotea del edificio. ¿Qué significaba todo eso? Su corazón latía con fuerza en su pecho, lleno de anticipación, y cuando divisó la figura de un hombre al final del pasillo, Jay supo de inmediato quién era. Ha pasado un tiempo, Jay. Su voz serpenteó rompiendo el silencio cargado de tensión. ¿Qué haces aquí? La voz de Jay tembló al final de su oración. ¿Sigues enojada? La gente comete errores. ¿No crees que es momento de dejarlo ir? ¿Qué? Enojada. Jay ni siquiera podía encontrar las palabras para explicar lo que sentía en esos momentos. ¿Miedo? ¿Rabia? Era más que eso. Su mundo entero se había venido abajo debido a él, pero allí estaba ese maldito lunático actuando casualmente y confiado como si nada hubiera pasado. ¿Un error? ¡Tú los mataste!, finalmente gritó ella. Sí. ¿Y de quién fue la culpa? Te lo dije, ¿no es así? Lo que tenías que hacer. Si yo cometí un error, ese fue creer que eras absolutamente mía, Jay. Pero tú, ¿qué fue lo que hiciste mal? ¡Contéstame! El cuerpo entero de Jay tembló, pero no se atrevió a hacer ningún movimiento sabiendo que podía empeorar más las cosas. Jay, mi querida Jay, será mejor que respondas la próxima vez que nos veamos. Espero que no vuelvas a cometer el mismo error 2 veces. Las palabras resonaron en la mente de Jay, dejándola helada en su lugar. Una sensación de angustia se apoderó de ella mientras sentía el roce frío de sus labios, dejando tras de sí el rastro de un beso aciago. Jay se quedó allí congelada, mordiéndose los labios con fuerza para contener los temblores que recorrían su cuerpo. ¿Seguiría repitiéndose este aterrador encuentro una y otra vez? ¿Estaría condenada a ser atormentada por él toda su vida? La idea de enfrentarlo llenaba su mente con un pánico abrumador. Y justo cuando la idea cruzó su mente, un impulso adverso la invadió. Déjame que te pregunte algo a ti, Tae-Jung. ¿Cómo se sintió involucrar a tu familia para que cubrieran tus crímenes? ¿Sí? Ya no era un secreto para ella que su padre, el congresista Tae-Jung Lee, hubiese intervenido para cubrir las acciones de su hijo y proteger su reputación política. Y a pesar de que la verdad había salido a la luz, él solo sonrió con una calma perturbadora. ¿Cómo debería de sentirme? Yo nunca les pedí su ayuda, así que ¿por qué debería dejarme llevar por sentimentalismos cuando todo salió a mi favor? Por favor, Jay,
no seas tonta. Y tan pronto dijo aquello, se giró y se marchó dejando tras de sí un rastro de malestar. Y aunque Tae-yeon seguía siendo el mismo de siempre, algo había cambiado en este juego retorcido, porque ahora Jae ya no tenía nada que perder. A la mañana siguiente y después de una minuciosa comparación entre las propuestas de Construcciones Lee Jun y CS Construcciones, los resultados finalmente estaban sobre la mesa. Jeff escuchó con una mezcla de expectación y satisfacción. Sus labios curvándose en una sonrisa intrigante y sin titubear, se levantó de su asiento y se puso el saco, ignorando las miradas curiosas de su asistente, quien inquirió sorprendido a dónde iba. ¿A dónde más? A entregar las noticias en persona. Soltó Jeff con una determinación que dejó más boquiabierto a su asistente. Pues sí, era poco común ver al CEO de JN y asociados entregando personalmente buenas noticias. Sin embargo, el joven optó por no hacer más preguntas, con una intuición vaga sobre a quién estaba yendo a ver exactamente. Poco después, los pasillos de Lee Jun se llenaron de murmullos inquietos. La conmoción se extendía como un incendio forestal, ya que nadie esperaba ver al señor Jeffrey tan temprano en la empresa. Y para Jae la sorpresa fue aún mayor al encontrarse con él tan pronto nuevamente. Un palpitar nervioso comenzó a invadir su pecho mientras le preguntaba cautelosamente: «Señor Jeffrey, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó ella, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir desbocado. «Vine a traer los resultados», respondió él, su mirada penetrante clavándose en la suya con intensidad. Mirando a su alrededor, Jae tragó saliva con dificultad, temerosa de que lo que había sucedido entre ellos en España saliera a la luz. Así que, rápidamente, descartó a sus compañeras e invitó a Jeff a que se reunieran en privado en la sala de audiencias. Una vez solos, Jeff no perdió el tiempo y cerró la distancia que los separaba. Nerviosa, ella retrocedió hasta chocar contra una mesa. Solo entonces, él sonrió y soltó: «No pareces sorprendida». «No es como si no hubiéramos estado cerca nunca», respondió ella. «Oh, es un alivio saber que no he sido olvidado tan fácilmente», replicó él. Su tono fue tan neutro que Jae no podía discernir si lo que veía en sus ojos era resentimiento o rabia. Y entonces el toque en su mano del que fue consciente repentinamente se sintió cálido, tal como lo recordaba. Y de pronto Jae sintió que sus rodillas temblaban, pero no tuvo tiempo para concentrarse en sus nervios, ya que él volvió a hablar. «He venido para que vengas conmigo, Jae». Y los ojos de ésta se abrieron como platos. ¿Qué estaba diciendo él? ¿Acaso perdió el norte? Pero antes de que ella pudiera preguntar, Jeff continuó: «Tu empresa fue seleccionada como la ganadora. Programaré una cena mañana con tu jefe para detallar los pormenores. Oh, y tu compañero Uyo también vendrá. Quería decirlo en persona. Felicidades por ganar la licitación. Será un placer trabajar contigo, arquitecta Han». La mano que la había sostenido en un principio se levantó, arrastrando la de ella, y lentamente deslizó su pulgar sobre su palma. Era una caricia provocativa camuflada como un apretón de manos para aquellos que no tenían idea de nada. ¡Ay, santo cielo! ¿Qué iba a hacer? No, en serio, ¿qué se suponía que iba a hacer ahora? Jae jamás se imaginó que estaría envuelta en una situación como esta. No podía simplemente abandonar este proyecto. Había mucho en juego. Además, todos se habían esforzado por conseguir esa licitación, sobre todo Woo-ji, quien tenía mucha fe en ella. Ay, lo mejor que podía hacer era mantener toda su mierda junto y ser fuerte. Pero si quería hacer eso, necesitaba dejar en claro las cosas con Jeff antes. Sí, esa era la mejor decisión. Asimismo, aquella noche, Jeff miró a su joven asistente totalmente escéptico, como si no pudiera creer lo que sus oídos escuchaban. «Bueno, me preguntó si la señorita Jae está saliendo con alguien, ¿no?», comenzó el joven asistente, y Jeff se tensó, anticipando lo que vendría a continuación. «Todos dijeron que ella no ha salido con nadie por años. Incluso muchos comenzaron a llamarla la mujer de hierro, porque cada vez que alguien intentaba acercarse a ella, sin importar cuán exitoso sea, ella siempre los rechazaba. Incluso hay un rumor que dice que podría ser lesbiana». No. Esas eran puras patrañas, quiso gritar Jeff. Él más que nadie podía dar fe que Jae no lo era. Sin embargo, algo que sí llamó poderosamente su atención fue el hecho de que Jae hubiera dedicado todos sus años al trabajo como arquitecta, ganando gran renombre y reconocimiento en el rubro, pero ¿cuánto tiempo se había pasado empujándose a sí misma, trabajando en exceso para llegar a la posición que tenía? Y lo que era más, que él la había obligado a rechazar su propia felicidad.
¿Era una adicta al trabajo? Esa idea de por sí era inconsistente. En el poco tiempo que la había conocido podía estar seguro que lo que habían tenido era muy real. Y hoy más que nunca, cuando vio sus ojos avellana, podía estar seguro de ello. Pero entonces, ¿qué la había obligado a desaparecer? Existían tantas preguntas que quería hacerle. Solo tenía que encontrar la manera de hacerlo, sin que ella volviera a huir. No obstante, a la mañana siguiente, Jeff jamás esperó que sería Jay quien lo confrontaría en el hotel en donde había concertado la reunión con Construcciones LeJeune y su equipo, como tampoco esperó las palabras que ella había preparado para él. Haré lo mejor para cumplir con tus expectativas, puedes confiar en eso. Sin embargo, quiero dejar una cosa en claro. Lo que pasó en España fue algo de una sola vez. Podría haber ocurrido contigo o con otro, así que por favor trátame como una colega de trabajo y nada más. Y una vez que completes tu objetivo aquí, regresa sin mirar atrás. Jay apretó los puños esperando que sus palabras hubieran salido lo suficientemente contundentes para marcar una línea entre ambos, pero tras un breve silencio, Jeff respondió con una calma inquietante. Es verdad que vine hasta aquí para cumplir con un objetivo, Jay. Pero ¿qué te hace pensar que solo fue por el hotel en Jeju? Si hubiera sido eso, entonces habría enviado a alguien y no me habría molestado en venir hasta aquí. Así que, solo quédate donde estás, y yo iré por ti. Jay sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras se daba cuenta de que esta confrontación estaba lejos de haber terminado. Unas horas después, el sabor de la comida le supo a nada a Jay, y como si no fuera suficiente con saber que trabajarían juntos, ahora ya le palpitaba la cabeza al saber que todos se quedarían en el mismo edificio. Por supuesto, todo a sugerencia de Jeff, quien argumentó que de ese modo se ahorrarían tiempo y dinero en pasajes. Ay. No obstante, mientras las conversaciones en su mesa seguían su curso, nadie se percató que un hombre lejos de allí los había estado mirando atentamente y ahora se comunicaba con alguien más a través del teléfono. Al poco rato, el jefe y cuñado de Jay recibió una llamada y se levantó excusándose para atender. Y no pasó muchos minutos para que alguien pronto tomara el asiento vacío preguntando por Jeff. Al reconocerlo, el rostro de Jay palideció al instante. Hola, mucho gusto. Soy el director ejecutivo del grupo Myo. Mi nombre es Tae-Joon Lee. Supe que hubo un concurso abierto para la licitación del nuevo hotel en Jeju. Lastimosamente no pude participar, pero veo que llegó a tiempo para poder conocerlo, señor Jeff. Y por lo que noto, el equipo de LeJeune fueron los ganadores. Felicidades. Más allá, Woo-Jae también se tensó, y Jeff no pudo ignorar el cambio de ambiente. ¿Sería que el hombre o un competidor habían tenido un enfrentamiento previo? ¿Esa era la razón? Y cuando Jay se levantó pretextando una visita al servicio, Jeff notó claramente que este tal Tae-Joon no era bienvenido. La reacción de Woo-Jae, siempre tranquilo al levantarse y acercarse a Tae-Joon para exigirle que se retirara, también dejó claro su desagrado. Su tono era firme, su lenguaje corporal apenas contenía su furia. Mientras tanto, el recién llegado parecía disfrutar de la incomodidad que generaba, y mientras Jeff observaba cómo Tae-Joon se marchaba, quedó claro que aquel individuo no traía buenas intenciones. ¿Estaría Jay bien? En otro lugar, Jay luchaba con calmar los nervios que se retorcían en su interior como serpientes venenosas. La repentina aparición de Tae-Joon lo había dejado temblando y controlar sus emociones era una tarea que se sentía colosal, y mientras intentaba poner orden en su mente caótica, una voz conocida volvió a sacudirla por segunda vez. Los humanos son tan predecibles, ¿no lo crees, Jay? Olvidan lo que no deberían, como es el labial, la ropa, el corte de cabello. O esta situación incómoda en la que te encuentras, ¿no te parece? Susurró Tae-Joon, su voz ondulando en su mente como la serpiente que era. Jay entonces se paralizó ante sus palabras y el chirrido de la puerta tras de ella llenó la habitación con una presencia siniestra, arrastrándola hacia la oscuridad vacía como siempre hacía. Debo recordarte tu lugar, Jay. No querrás ser responsable de arruinar la vida de otra persona, ¿verdad? Continuó Tae-Joon intentando manipularla una vez más, pero esta vez Jay se negó a ceder ante esto. Sí. Has repetido esas palabras innumerables veces. La última vez me preguntaste cuál fue mi error. ¿Quieres saberlo ahora? Mi error fue temerte a ti, una persona tan insignificante, pero mira cómo sigues temblando ante la idea de que nunca serás mi dueño. ¿Intentas intimidarme como solías hacerlo? Adelante, pero te tengo noticias para ti también, Tae-Joon. Esta vez voy a responder con todo lo que tengo, así que deberías estar preparado. El rostro de él era una mueca horrible y arrugada, y podía ver por qué.
En el pasado, Jay jamás se habría atrevido a responderle de esta manera, pero quizás tuvo que perder demasiado para finalmente ser capaz de hacerlo. Para cuando la reunión terminó finalmente, Jay estaba agotada. El regreso a casa se había sentido como un borrón y lo único que quería era volver a encerrarse. No obstante, cuando llegó a su apartamento, Jeff ya la esperaba allí. El cómo había averiguado dónde vivía no le fue difícil de imaginar, y al notar su mirada determinada, estaba claro que había llegado para reanudar su conversación pendiente y aclarar todas sus dudas. Una vez dentro, Jeff exploró el acogedor espacio con la mirada. El apartamento reflejaba perfectamente la personalidad de Jay, cálido, ordenado, con una decoración encantadora. Y entonces sus ojos se detuvieron en un retrato colgando en la pared. Era la imagen de ambos en los días felices en España. Jay, al notar su fijación en el retrato, se apresuró a interponerse, sintiendo una oleada de vergüenza. El silencio tenso cayó sobre ambos mientras Jeff la observaba. Y finalmente rompió el silencio y le invitó a sentarse. Había una conversación pendiente entre ellos. No vine hasta aquí para descubrir por qué te fuiste sin decir una palabra, Jay. Vine porque estaba preocupado por ti. Comenzó Jeff, su voz resonando con sinceridad mientras una mano cálida la envolvía. Lo único que quiero es que nos sinceremos el uno con el otro. Y quiero empezar preguntándote, Tae-Joon Lee, ¿tiene algo que ver con tu pasado? No tienes que responder si no es así. Solo estoy preocupado y quiero saber si esto tiene que ver con tus pesadillas. Quiero entender, Jay, ¿por qué decidiste tomar distancia de tu propia felicidad? Las palabras de Jeff desataron una tormenta de emociones en ella, como una marea furiosa que amenazaba con arrastrarla. Pero tratando de recuperar el control de sí misma, Jay se levantó y susurró. Dijiste que querías sinceridad. Pues te lo dije. Lo que pasó fue solo una aventura, no estoy mintiendo. Pero su mirada seguía evitando la de Jeff, revelando más de lo que sus palabras pretendían ocultar. Jeff entonces se puso de pie también, cerrando la distancia entre ellos una vez más. Sabes, Jay, eres excelente creando edificios, pero eres pésima mintiendo, dijo con suavidad, mientras secaba las lágrimas que resbalaban por las mejillas de Jay. Y si vas a mentirme, no deberías hacerlo con esta expresión. Jay temblaba sintiendo la intensidad del momento. Por favor, solo olvídalo. Nunca creí que serías alguien a quien volvería a ver, ¿de acuerdo? Si hubiera sabido eso entonces jamás lo habría intentado en primer lugar. Pero antes de que pudiera terminar, Jeff cerró la brecha entre ellos y la silenció con un beso. Y si bien al principio Jay se resistió, poco a poco se dejó llevar por la sinceridad del gesto. El beso fue un torbellino de emociones y Jeff no necesitó más pruebas. Y aunque no quería separarse, sabía que era necesario. Deberías ser más honesta como tu cuerpo lo es, Jay. Pero voy a esperar todo el tiempo que necesites, murmuraba Jeff con dulzura. Y estaré aquí cuando estés lista para volver a mí, para escuchar tus miedos, tus inseguridades, todo. No me voy a rendir. Estaré esperándote. Y con esas palabras, Jeff se alejó en silencio, dejando a Jay desorientada en su propio torbellino emocional. En los días siguientes, todos partieron hacia la isla de Jeju, y el proyecto del hotel comenzó con todo su ímpetu. Y tal como Jeff le había prometido, él mantuvo su distancia y la trató como una colega. Y aunque su trato era amable, a veces parecía un tanto frío. Fue un cambio extraño, pero Jay no podía culparlo. Después de todo, había sido ella quien había deseado esta separación, ¿no es así? Sin embargo, tratar codo a codo con Jeff le ofreció una nueva perspectiva de su carácter laboral. Él era diligente, directo, sin rodeos, impasible. Pero al final del día laboral, esa capa de frialdad se desvanecía y el Jeff que ella solía conocer volvía a emerger. Solo entonces ella se dio cuenta de que él lo había hecho a propósito para evitar que se sintiera incómoda y fuera mucho más fácil trabajar juntos. Fue un alivio saberlo, y eso calmó un poco más su corazón. Mucho más tarde, Jeff sugirió ir a comer juntos y mientras todos disfrutaban de la comida, la dueña del restaurante se acercó a su mesa para llevarles el pedido. Pero al ver a Jay, parpadeó sorprendida y luego sonrió cálidamente. ¡Oh! Me alegra de verte de nuevo por aquí. Todavía me recuerdas, ¿verdad? Llegaste aquí hace unos meses. En ese entonces parecías tan desdichada. Me alegra saber que estás mejor. ¿Cómo has estado?, dijo con amabilidad la mujer. Jay, que había olvidado por un momento este lugar que visitó después de su regreso de España, miró nerviosamente a Jeff, confiando que él no entendiera coreano, pero al notar su ceño fruncido, se preguntó si él comprendía el idioma. No podía ser, ¿verdad? Pero en realidad,
Jay no tuvo tanta suerte, y lo supo cuando vio cómo él se levantaba y la tomaba de la mano llevándola lejos con la excusa de tener una conversación. Una vez a solas y con el murmullo de las olas rompiendo el silencio, Jeff finalmente preguntó con voz pastosa a causa del alcohol: ¿Te sentiste mal cuando regresaste a Corea? La idea de que Jay también hubiera sufrido tanto como él lo enfurecía, y aunque al principio no entendió sus motivos, cada día en Corea lo convencía más de que ella había sido empujada a actuar así, y al final ambos resultaron heridos. ¿Por qué insistes en soportar todo lo que te aflige tú sola, Jay? Mírame, estoy aquí, no voy a irme. Continuaba él, su lengua enredándose en algunas consonantes y convirtiendo esta situación en un momento un tanto ridículo. Ante los ojos de Jay, Jeff parecía un niño pequeño y vulnerable. Ella era quien huía y temía, pero era él quien sufría por ella. Por Dios, ¿qué iba a hacer con él? Y tal vez fuera el efecto del alcohol, pero Jay decidió aprovechar el coraje líquido que aún fluía en sus venas. Así que, tomando el rostro turbado de Jeff, lo atrajo hacia ella y lo besó. Los susurros de este se ahogaron entre sus besos, absorbidos por el rugido del mar de fondo. Ninguno podía distinguir dónde comenzaba uno y dónde terminaba el otro. Solo sabían que el calor compartido se sentía increíblemente bien, se sentía correcto. Y cuando finalmente se separaron, Jeff sonreía con ojos vidriosos. Resultó tan gracioso escuchar sus balbuceos incoherentes. Creo que estoy soñando, murmuró antes de dejarse caer sobre ella, que no había esperado eso. Y mientras Jay luchaba con el enorme cuerpo de Jeff, su teléfono se deslizó de su bolsillo y cayó sobre las piedras, destrozando la pantalla por completo. Diablos, definitivamente no había esperado que la noche acabara así. A la mañana siguiente, la tensión entre ambos se había disipado, dando paso a una conexión palpable, una complicidad que había sido su constante desde el primer encuentro. Los recuerdos de la noche anterior seguían palpitando en sus corazones y en ese momento compartieron un desayuno juntos, un momento que llevaba consigo la promesa de un nuevo día lleno de posibilidades y emociones compartidas. Más tarde, nubes oscuras se arremolinaron en el cielo, anunciando una inminente lluvia. Jay, lista para comenzar el día, instó a Jeff a tomarse su tiempo debido a la resaca. Sin embargo, después de que ella se fuera, el teléfono de esta misma, al parecer olvidado, comenzó a sonar. Con el número en pantalla mostrando desconocido, Jeff decidió contestar, pensando que podría tratarse de un asunto de trabajo. Pero la voz al otro lado del teléfono no tenía nada que ver con ello, y aunque le resultó familiar al principio, Jeff no pudo recordar dónde la había escuchado antes, pero lo que crispó mucho más sus nervios fue la siniestra carcajada y las maldiciones que salían de la boca del hombre al otro lado. ¿Están juntos otra vez?, preguntó el misterioso interlocutor, pero ¿a qué se refería con otra vez? ¿Cómo es que lo sabía? ¿Quién demonios era ese tipo? Entonces Jeff lo reconoció. Era Tae-jung, el hombre que había conocido en el restaurante del hotel. Fue allí que una risa maníaca resonó a través de la línea, seguida por las palabras de Tae-jung llenas de veneno y amenazas. Jeff escuchaba con el rostro sombrío cada palabra sin sentido de ese lunático, y después de colgar, grabó el número y le pidió a su asistente que investigara a Tae-jung Lee. Y no pasó mucho tiempo antes de que descubriera que el tipo del hotel había sido el exnovio de Jay desde la universidad. Además, tenía conexiones poderosas. Su padre era el ministro de Justicia y su madre la hija del CEO de Millongyou. Todo comenzaba a tener sentido para Jeff ahora. Las pesadillas, las ansiedades, los miedos de Jay, su afán de mantenerse callada. Todo apuntaba a su relación con Tae-jung. Pero eso no fue lo único que Chris descubrió. Señor Jeff, no estoy seguro de si debería decirle esto, pero encontré algo más sobre él. Muchas de las chicas con las que solía salir han desaparecido actualmente y nadie sabe dónde están ahora. Con la investigación de Chris aún fresca en su mente, Jeff ordenó una búsqueda con mayores detalles sobre Tae-jung y lo que descubrió lo dejó horrorizado. En los últimos días, el hombre había visitado una clínica mental en Jeju, pero lo más desconcertante fue lo que descubrieron sobre esa clínica. Según los planos, todo parecía normal, pero sorprendentemente el botón del cuarto piso del ascensor estaba deshabilitado. ¿Por qué? Era una pregunta que los mantenía perplejos. Y aunque no podían confirmar si esto estaba relacionado directamente con Tae-jung, ahora estaba seguro de que Jay había huido y lo había mantenido alejado para protegerlo de su obsesivo exnovio. No obstante, las palabras inquietantes de Tae-jung seguían resonando en su mente.
pues este le había insinuado que Jay necesitaba a Jeff para estar completa. ¿Qué había querido decir con eso? No tenía idea, pero decidido a descubrir la verdad y proteger a Jay a toda costa, fue a averiguarlo por cuenta propia. Jeff sabía que no podía confiar en la policía debido a las influencias de Tae-Jong, así que se aventuró a visitar la clínica que Chris había mencionado en su informe, y tal como su joven asistente había reportado, no había forma de acceder al cuarto piso, y mientras exploraba sigilosamente las instalaciones, Jeff se encontró repentinamente cara a cara con Tae-Jong, rodeado de sus secuaces y soltando una risa burlona. Oh, ya veo que has hecho tu tarea, Jeff. ¿Estás curioso por el cuarto piso? Bueno, si es así, ¿por qué no te muestro personalmente las instalaciones? Dijo este con burla. Jeff, consciente de que estaba en desventaja en ese momento, decidió seguir a Tae-Jong hasta el ascensor. Una vez dentro y a solas, este último presionó el panel de control iluminándose el número 4 al instante. No pasó mucho para que las puertas se abrieran y rápidamente se adentraran a un largo pasillo oscuro. Ven, sígueme. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Tae-Jong liderando el camino, pero cuando Jeff miró a través de una de las ventanas de las puertas del lugar, una horrible sensación lo invadió. En cada puerta del pasillo había un nombre escrito, y dentro de cada habitación habían mujeres que parecían estar desconectadas de este mundo como perdidas. Sin embargo, Jeff no tuvo tiempo para pensar en ello, ya que pronto Tae-Jong se giró con una sonrisa siniestra y dijo: me preguntaba, ¿cómo reaccionarías ante esto? Al principio Jeff no entendió a qué se refería, pero cuando leyó el nombre en la última puerta del pasillo, una furia incontenible se apoderó de él. Era el nombre de Jay, y sin pensarlo, Jeff agarró a Tae-Jong del cuello de su camisa y arremetió contra él, y aunque lo tuvo contra el suelo, no dejó de golpear al maldito bastardo, quien comenzó a reír de manera enfermiza. Su risa fue secundada por el coro de voces de las mujeres encerradas, quienes llamaban a Tae-Jong como maestro. Fue una escena aterradora sacada de una pesadilla. ¡Déjala salir de aquí!, gritó Jeff, pero la risa estridente de Tae-Jong lo interrumpió. Su rostro magullado mostraba los rastros de los golpes, pero él seguía actuando como si disfrutara de esta situación. Claramente era un trastornado. Respuesta equivocada, amigo mío. No deberías preocuparte por ellas en este momento, dijo Tae-Jong con una expresión cada vez más perturbadora. Jeff parpadeó asqueado por el hombre que tenía dominado, pero entonces una sensación escalofriante recorrió su espalda al ver cómo la expresión de Tae-Jong cambiaba a una más lunática. Mientras tú estás aquí perdiendo el tiempo, ¿dónde crees que está Jay?